Ahora sí, un poco recordando lo que es el modelo browniano, ¿no? Hay una variante, mejor dicho, ¿no? Dos modos de ver o dos formas de ver el tema del modelo browniano, ¿no? Entonces, el modelo browniano o el movimiento browniano geométrico es un proceso aleatorio que describe el comportamiento de ciertas variables aleatorias a medida que se desplazan en el tiempo, ¿no? Este proceso se utiliza frecuentemente en los modelos financieros para describir la evolución de los precios a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan lo que habíamos puesto hincapié, cuál es la fortaleza del modelo browniano y del modelo browniano geométrico, que es una variante del modelo browniano como tal, es justamente de que este modelo incorpora la variable tiempo en el análisis de los precios, ¿no? Y es justamente muy utilizado al momento de medir riesgos en lo que son las operaciones bursátiles, ¿no? Entonces, esto es bastante utilizado, reitero, al momento de evaluar, de medir riesgos en las operaciones bursátiles, frecuentemente relacionadas con las bolsas de valores, ¿no? Allá donde no tenemos una certeza de qué es lo que va a suceder. Es como en las elecciones, es como lo que ha pasado el día domingo, ¿no? Eh, Se habían hecho encuestas, se habían visto tendencias y el día justo de la votación sucede otra cosa, ¿no? Una cosa totalmente, de repente esperada en términos de resultados, pero en términos de porcentajes, al parecer nadie la esperaba, ¿no? Entonces, es lo mismo que sucede en las bolsas, ¿no? Decimos, bueno, el precio del barril va a terminar en $30, va a terminar en 28 y al final resulta terminando en 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las bolsas, no? ¿Qué es lo que pasa en las bolsas? Por favor, confírmeme si me están escuchando. ¿Me confirman? Sí, licenciado, se lo escucha. Gracias. Entonces, es así, ¿no? Este movimiento browniano justamente recoge cuál es el comportamiento, cuál es la característica que tienen las bolsas allá donde justamente se transan precios, ¿no? Recordarán ustedes que en las bolsas de valores lo que se hace es transar precios, se transan precios y en la medida en que concurran a este mercado varios demandantes y pocos ofertantes, por ejemplo, o viceversa, muchos ofertantes y pocos demandantes, eso es lo que va a condicionar en definitiva y al final el precio final de, este, de estos o de los instrumentos que se vayan a transar en las bolsas, ¿no? Pueden ser acciones, bonos, pagarés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reitero, el movimiento browniano en general describe el comportamiento de una variable aleatoria o de ciertas variables aleatorias, las cuales se desplazan en el tiempo, ¿no? Este es el concepto de lo que es el movimiento browniano y el movimiento browniano geométrico en su, digamos, en su concepto, ¿no? Vale la redundancia. Ahora, vámonos al ejercicio nuevamente, ¿no? Voy a descompartir esa lámina y nos vamos al ejercicio. ¿Se ve en mi pantalla Excel? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Entonces, para correr el movimiento browniano necesitamos primero parámetros, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? Esos parámetros son, por un lado, la tendencia del crecimiento que tiene el, el precio de este instrumento financiero. Vamos a llamar en términos generales
de que la evaluación que estamos realizando es de un instrumento financiero, ¿no? Puede ser cualquier instrumento, no vamos a poner ningún nombre y apellido, pero vamos a decir que en términos generales lo que estamos haciendo es evaluar el comportamiento de un instrumento financiero, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para evaluar el comportamiento de un instrumento financiero? Primero, definir el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo vamos a hacer nosotros esta evaluación? El periodo puede ser 3 meses, 2 meses, 1 mes, 30 días, 60, 90 días. Como en este caso vamos a evaluar este precio en 100 días. Ahora, una vez definido el periodo de evaluación, que es 100 días, tenemos que acopiar información de los últimos 100 días de tendencia que ha tenido el comportamiento del precio, ¿no? De los últimos 100 días. Por eso, la primera variable que necesitamos es la tendencia de crecimiento, o de repente pudo ser de decrecimiento, ¿no ve? Pero de los últimos 100 días, ¿no? Entonces necesitamos definir esa tendencia de los últimos 100 días y solamente esta tendencia, este parámetro lo utilizamos para ver, como dice, su tendencia, ¿no? Si es ascendente, descendente, si hay una cierta estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? No es para otra cosa, por si acaso, ¿no? Porque si fuera para otro objetivo, de repente con tener la tendencia, sería suficiente, ¿no? Tenemos la tendencia y sería suficiente para poder predecir los precios futuros, ¿no? Pero justamente es allá donde el modelo browniano digamos, no está basado en ese concepto, ¿no? Entonces acá solamente queremos ver si es creciente, decreciente o si hay cierta estabilidad. Entonces, ¿cómo calculamos la tendencia? La tendencia es con el crecimiento, ¿no? Primero estamos describiendo las variables y posteriormente lo que vamos a hacer es irnos a la hoja de cálculos, que ya la hemos visto. Entonces, en la hoja de cálculos lo que vamos a hacer es ir viendo cómo hemos construido cada una de estas variables, ¿no? O perdón, cada uno de estos parámetros. El segundo parámetro que tenemos que calcular es la volatilidad, ¿no? Y la volatilidad simplemente nos permite calcular, o mejor dicho, visualizar el comportamiento que tiene el precio de este instrumento financiero, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite la volatilidad. Y si es este comportamiento errático, si tiende a la normalidad, a la estabilidad, entonces justamente el análisis de la volatilidad es lo que nos va a permitir determinar eso, ¿no? Y dicho sea de paso, la volatilidad para nosotros hemos dicho que es, en términos estadísticos, es la desviación estándar de las variaciones, del logaritmo de las variaciones porcentuales que tienen los precios en el tiempo, ¿no? Esa es la volatilidad, la denominamos desviación estándar en el campo estadístico y volatilidad en el campo relacionado con los riesgos y con los temas financieros, ¿no? Entonces ya tenemos dos parámetros. Tenemos el parámetro de tendencia y tenemos el parámetro de volatilidad. ¿Qué es el paso? Es justamente el parámetro que es incluido dentro del movimiento browniano que nos está condicionando el análisis, ¿no? En este caso, el paso nos está diciendo de que el análisis es en 100 días, reitero, puede ser en 90, 60, 30, eso ya será una evaluación preliminar antes de poder correr el modelo, ¿no? Ese ya será un análisis muy preliminar, ¿no? En este caso, la decisión que se ha tomado es hacer una evaluación en 100 días. Entonces, para hacer una evaluación en 100 días, necesitamos datos de los últimos 100 días
necesitamos datos de los últimos 100 días del comportamiento del precio de este instrumento financiero, ¿no? Y como el cálculo, si bien el análisis es de los últimos 100 días, pero el cálculo es diario, entonces nosotros sacamos el porcentaje de lo que representa un día en los 100 días, que es el horizonte de tiempo de análisis. Y un día en 100 días es 0.01, ¿no? Eso es lo que representa un día en 100 días, que es el horizonte de evaluación del modelo browniano, ¿no? Del comportamiento, mejor dicho, de esta variable a través de lo que es el movimiento browniano, ¿no? Por otro lado, necesitamos ya esto aplicando precisamente el modelo browniano, necesitamos construir el dato a través del movimiento, de la fórmula del movimiento browniano. Necesitamos construir el cambio que se suscitan en los precios, ¿no? Porque estamos seguros de que, y esta seguridad la podemos ver a través del comportamiento de los precios en los últimos 100 días precedentes, de que este precio, el precio de este activo, de este instrumento financiero, es bastante errático, ¿no? No sé si les he comentado, pero el primer paso para analizar cualquier variable, sea financiera, económica, de cualquier índole, es hacer el gráfico, ¿no? Y es justamente lo que nosotros hemos hecho, ¿no? En esta parte tenemos ahí el análisis visual a través de un gráfico del comportamiento de esta variable, que es básicamente el precio de un instrumento financiero de los últimos 100 días precedentes, como dice, ¿no? Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta de que el comportamiento del precio es bastante errático, es un comportamiento bastante que sube, que baja, que se estabiliza en algunos periodos o en algunos días, etcétera, etcétera. Es típico el comportamiento de un activo y de un instrumento financiero que se traza en bolsa, donde no sabemos exactamente cómo va a terminar el precio, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio final de este instrumento financiero, ¿no? Entonces, previamente, reitero, lo que debíamos haber hecho, y lo hemos hecho, desde luego, es graficar el comportamiento de este precio, ¿no? Entonces, ya tenemos graficado el comportamiento de este instrumento financiero, tenemos el cálculo de la tendencia, tenemos el cálculo de la volatilidad y tenemos el cálculo del paso, ¿no? Del paso. El paso no es más que la fracción que representa un día en 100 días, en 100 días, ¿no? Y eso es, podemos establecerlo a través de un porcentaje o si no, a través de un valor absoluto, ¿no? Entonces, como hemos dicho, seguidamente tenemos que calcular lo que es el cambio en el precio. Y este cambio en el precio lo calculamos a través justamente del movimiento browniano. ¿Cómo calculamos el cambio que se suscita en el precio de este instrumento financiero? Entonces, primero, al precio inicial, al precio base, es decir, el precio que se registra en el día de análisis, le multiplicamos la tendencia y le multiplicamos el paso, ¿no? Entonces, al precio le estamos diciendo, esta es la tendencia y esta es la fracción de tiempo que va a ser utilizada dentro del análisis, ¿no? Eso es multiplicar tanto la tendencia como el paso por el precio inicial. A esto le sumamos el mismo precio inicial y le multiplicamos por la volatilidad y la raíz cuadrada del paso. Lo que estamos haciendo es le estamos incluyendo el concepto de volatilidad al precio inicial y le estamos incorporando la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? La raíz cuadrada del tiempo, que es una técnica que se utiliza para estabilizar
estabilizar los procesos que incluyen justamente la variable tiempo dentro del análisis. Como ustedes recordarán, en algunos casos, cuando tenemos una variable continua, una variable discreta, no incorporamos la raíz cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos incorporando dentro del análisis la variable tiempo. Acá sí estamos incorporando, y ese es el poderío, esa es la fortaleza que tiene el análisis del movimiento browniano, la incorporación del tiempo, de la variable tiempo dentro del análisis, ¿no? Y finalmente a esta relación le multiplicamos un shock aleatorio. Un shock aleatorio es justamente, en términos financieros, es un valor aleatorio que nosotros estamos generando, pero en términos financieros, un shock aleatorio es un shock, puede ser un shock sistémico o un shock idiosincrático, ¿no? Un shock aleatorio puede ser un shock sistémico, es decir, por ejemplo, la pandemia, digamos, ¿no? O por ejemplo, un terremoto o una caída en el Producto Interno Bruto, ¿no? Ese es un shock aleatorio que está viniendo resultado de un comportamiento adverso que se está dando en este caso se está dando un comportamiento adverso en la economía, en el sistema financiero. Y un shock idiosincrático es aquel que le puede pasar a cualquier agente económico, pero de manera individual, ¿no? El shock idiosincrático es aquel que le pasa a la empresa, pero puede ser que no le pase a otras empresas que conforman el mercado, y viceversa. Shock sistémico es aquel que le pasa a la industria, a todas las entidades, pero que de repente también no le puede afectar a una empresa de manera particular, ¿no? ¿Cómo lo generamos? Lo generamos en base a la utilización de la herramienta relacionada con números aleatorios que tenemos disponible en Excel, ¿no? Entonces ahí calculamos el cambio en el precio, en el precio del instrumento financiero, ¿no? Y el nuevo precio no es más que la suma del precio inicial más el cálculo que hemos realizado del cambio en el precio, ¿no? Entonces, el precio final sería 20.15, 54.75, ¿no? Y ese valor y ese precio es justamente el precio calculado para el siguiente periodo, ¿no? Aquí me dan un segundito, voy a enchufar mi computadora a la toma de corriente, por favor.
Bueno, continuaremos. Entonces, tenemos ya calculado el nuevo precio. Y esa es una rutina que la podemos aplicar para los siguientes periodos, o sea, los siguientes días en este caso, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, ¿me escuchan por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado, se escucha. Bueno, está bien, gracias. Entonces, esta rutina, este proceso, lo replicamos para los siguientes días, ¿no? Recordarán ustedes que nuestro análisis es en 100 días, ¿no? Y el objetivo es calcular o ver cuál podría ser el comportamiento del precio de este instrumento financiero en los siguientes 100 días. Estamos haciendo un análisis prospectivo, pero para saber cómo se ha comportado, tenemos que ver la tendencia, la volatilidad que ha tenido este precio en los 100 días precedentes, ¿no? Entonces tenemos un análisis de 100 días precedentes y 100 días prospectivos, ¿no? O probables, trayectorias probables de comportamiento, ¿no? Entonces, generamos lo que es el cambio en el precio y tenemos el nuevo precio que está, en este caso, en la celda M6, ¿no? No, perdón, en la celda J7, ¿no? Y esto lo vamos replicando para los siguientes periodos, ¿no? A los siguientes días, mejor dicho, ¿no? Entonces tenemos día 20 y llegamos al día 100. Entonces, ahora, que está todo el cálculo, todo el análisis que hemos hecho. Antes que me olvide, ¿no? ¿Cómo generamos el shock aleatorio? El shock aleatorio podemos generarlo de varias formas, pero la forma más sencilla y más práctica es generarlo a través con la herramienta Excel, a través del análisis de números aleatorios que tiene Excel, donde nosotros podemos generar bajo diferentes características números aleatorios, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es abrir el cuadro de la ventana de diálogo de Excel, datos, nos vamos a análisis de datos. En análisis de datos tenemos generación de números aleatorios, le damos a aceptar y aquí nos dice cuántos números aleatorios, cuántas variables aleatorias están siendo evaluadas. Acá solamente tenemos una. ¿Qué cantidad de números aleatorios queremos generar? 100. Y acá le decimos qué tipo de distribución queremos aplicar a estos números aleatorios, ¿no ve? Entonces, la recomendación es utilizar la distribución normal, ¿no? También Excel nos dice si queremos comenzar con algún número en particular. Entonces, podríamos empezar con algún número, pero lo que vamos a hacer es darle a Excel la potestad para que nos genere cualquier número. En este sentido, podría generar los números negativos, números positivos y números también muy cercanos al cero, ¿no? Entonces le vamos a decir que nos genere cualquier número, ¿no? También Excel nos dice cuál va a ser el rango de salida, ¿no? Una vez que genere, eso es lo que nos dice Excel, una vez que genere, ¿dónde quieres que te lo ponga los datos, ¿no? Entonces ahí hay dos opciones, una que nos ponga en una nueva hoja los datos o darle un rango de salida. Entonces en este caso le vamos a dar el rango de salida y le vamos a decir dónde queremos que nos ponga los 100 datos, los 100 números aleatorios, ¿no? Entonces le vamos a decir que nos ponga ahí en la celda K5 y posteriormente
posteriormente le damos aceptar. Excel nos dice, hemos generado los 100 números. Excel nos dice, hemos generado los 100 números, ya hemos definido el rango de salida y nos dice si queremos aceptar el cálculo que se ha realizado, ¿no? Que el cálculo que ha realizado Excel. Entonces hemos generado los 100 números aleatorios y tenemos ya el primer escenario. Por favor, les pediría salir y volver a entrar porque en este momento se va a cortar el Zoom. Saldremos y volvemos a entrar, por favor. Bueno, continuaremos. Entonces, tenemos generado el primer escenario, ¿no? Con una trayectoria probable de precios en los siguientes 100 días, ¿no? Ahora, recuerden ustedes de que el movimiento browniano en realidad no nos está mostrando una tendencia, la tendencia del precio de un instrumento financiero, sino más bien nos está generando una trayectoria probable, ¿no? Una trayectoria. Y si es una trayectoria probable que podría suscitarse, ¿no? Entonces acá el concepto está orientado básicamente a definir varias trayectorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo les había pedido es de que ustedes puedan generar otras trayectorias, ¿no? Entonces, vamos a generar conmigo estas una o dos trayectorias adicionales y vamos a cotejar con lo que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, acá hemos generado el primer escenario de la primera trayectoria. Tenemos un segundo escenario. Tenemos perdón, acá le vamos a poner tercer escenario. Precio 3 le vamos a poner, ahí estado con precio 2. Acá, este sería el precio 4.
Este sería el 5. Este sería el 6. Este sería el 7. Y tenemos, aquí le vamos a poner precio 7 o escenario 7. Aquí tendríamos 6. Aquí tenemos el escenario 5. A ver, aquí vamos a poner el 1. Aquí ponemos el 2. Y acá ponemos el 3. Así para no confundirnos, ¿no? Aquí 4, 5, 6, 7. Entonces hemos generado 7 escenarios probables de trayectoria que podría tener el precio de este instrumento financiero, ¿no? Hemos dicho que el análisis que estamos realizando es en términos genéricos, en términos generales de un activo financiero, de un instrumento financiero. Puede ser un activo o un pasivo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces eso es indistintamente, ¿no? Puede ser para un activo o para un pasivo, y por eso lo estamos denominando instrumento financiero, ¿no? Entonces, vamos a generar el escenario de trayectoria, el 8. Entonces, lo que hacemos es agarrar, para mayor facilidad, ¿no? Para mayor facilidad. Agarramos y copiamos el 7. Los renombramos. A 8. Nuevo precio 8. Verificamos en el campo, le vamos a dar otro color a esta trayectoria, ¿sí? Para no confundirnos, ¿no? A ver, le vamos a dar un color amarillo. Ese es el que vamos a generar en este momento. Entonces lo que hacemos es irnos al cambio en el precio y verificamos que todo esté, que los parámetros estén siendo considerados los parámetros correctos, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla de parámetros y vemos que efectivamente la fórmula está tomando en cuenta los parámetros correctos, los parámetros de tendencia, de volatilidad y del paso, ¿no? Pero lo que creo que no está tomando en cuenta es el precio inicial, ¿no? A ver, eso vamos a verificar. Está tomando en cuenta el precio inicial. Está tomando, fíjense, está tomando precio 8, que sería el precio inicial. A esto le sumamos el cambio en el precio y que justamente va a estar dado por este nuevo precio, ¿no? Tenemos precio inicial, suma del cambio en el precio, y tenemos el precio final, que en este caso es 20.96. ¿Qué tenemos que cambiar acá? Tenemos que cambiar el shock aleatorio, ¿no? Entonces, agarramos,
con ayuda de Excel le decimos que nos genere 100 datos y que los resultados nos lo ponga en AM6, ¿no? Y le damos a aceptar. Excel nos dice que ya ha terminado el cálculo, le damos a aceptar y tenemos una nueva trayectoria. Generaremos 2 trayectorias adicionales, así vamos a tener 10 trayectorias, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Si tienen alguna duda me interrumpen, por favor, con toda confianza. Licenciado, en la Sí. cantidad de los números aleatorios no era 99, el anterior nos dijo 99 para hacer el shock aleatorio. Es que son 100 trayectorias que vamos a hacer, perdón, 100, exacto, 100 probables precios. Ya. 100 probables precios, porque si le damos 99, a ver, vámonos, va a generarse, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Se ve. Entonces, si le damos 99, va a generar hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, tienen que ser 100. ¿Cuántos precios estamos proyectando? Son 100 precios, ¿no? Para 100 días, ¿no? 100 precios para 100 días. Entonces, por eso generamos 100 números aleatorios, ¿no? Entonces, generamos otra trayectoria. Esta es la trayectoria 8. Generamos la trayectoria 9. Si ustedes quieren, le pintan otro color. Y bueno, como ya sabemos que los parámetros están siendo incluidos en la fórmula del cambio en el precio, lo único que corresponde es hacer el cálculo de del shock aleatorio, ¿no? Entonces nos vamos a datos, nuevamente, análisis de datos, generación de números aleatorios y le damos rango de salida, ¿no? Rango de salida va a ser ahora AQ6 y le damos aceptar. Excel nos dice que ya ha completado el cálculo y le damos a aceptar, ¿no? Y hemos generado la trayectoria de precios probables número 9 y como hemos dicho que vamos a generar 10 trayectorias, entonces nuevamente copiamos y en vez de poner 9, o mejor dicho, cambiamos 9 por 10. Cambiamos 9 por 10 y como ya sabemos que los parámetros están bien, digamos, incorporados o adecuadamente incorporados en el cambio del precio, ¿no? Entonces lo único que hacemos es generar los números aleatorios. Reparametrizamos el rango de salida. Ahora será la AU6. Y le damos a aceptar. Bueno, ya hemos generado las 10 trayectorias y por si acaso salvamos el archivo. Hemos generado las 10 trayectorias y estas 10 trayectorias para efectos de graficación la llevamos, los datos llevamos a otra hojita, que es la hoja 1. Es la hoja 1. En la hoja 1 solamente están, fíjense, hasta la 7ª trayectoria, ¿no? Tenemos desde la 1 hasta la 7. Entonces lo que hacemos, esto lo voy a borrar para no confundirnos. Lo que hacemos es ampliar incorporando la trayectoria 8, 9 y 10, ¿no? Entonces necesitamos
incorporar 3 columnas, ¿no? Y vamos a poner nuevo precio o nueva trayectoria 8, nuevo precio o nueva trayectoria 9, nuevo precio o nueva trayectoria 10, ¿no? Entonces vamos jalando, le damos más, nos vamos a la hojita modelo y nos vamos a la trayectoria 8, que sería esta, la columna AL, la columna AL. A ver, vamos a hacer una pequeña verificación para ver si no estamos cometiendo algún error. Sí, todo está correcto. En realidad tenemos que jalar a esta hojita Excel la columna NP8, ¿no ve? Entonces damos más. Ya me parecía que algo raro estaba pasando, ¿no? Nos vamos a NP8, que sería la columna AO. De una vez jalaremos NP9. Le damos más. Nos vamos a la columna AT. Perdón, AS. Jalamos NP10, que sería la columna AW. Y como ya tenemos direccionado de dónde tenemos que jalar la información, lo que hacemos es copiar, ¿no? Para que se copie la fórmula. Y tenemos las 10 trayectorias, ¿no? Luego nos vamos hasta el final y calculamos el mínimo, el promedio y el máximo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer en este caso es también copiar la fórmula, ¿no? Copiamos la fórmula. Y para efectos de gráfico, lo que hacemos es reparametrizar, o mejor dicho, sí, reparametrizar y redefinir lo que es de dónde queremos extraer los datos máximos, ¿no? Entonces acá tenemos máximo de la celda C6 hasta la celda I, pero tiene que ser en realidad hasta, como hemos ampliado tres trayectorias adicionales, ya no tiene que ser hasta I, sino hasta L. Lo propio el promedio tiene que ser hasta L. Disculpas, ahí está. Y también el valor mínimo. Listo. Entonces tenemos las 10 trayectorias de precios probables en los siguientes 100 días hacia futuro o prospectivos. Tenemos el cálculo del precio mínimo, tenemos el cálculo del precio promedio, tenemos el cálculo del precio mínimo y del precio máximo, ¿no? Volvemos a lo que es nuestro modelo y vamos a ver de verificar que los parámetros, que los rangos para realizar el gráfico estén correctos. Entonces pinchamos el grafiquito con el mouse derecho, le damos, con el mouse derecho habilitamos este cuadrito de diálogo
y le decimos seleccionar datos, ¿no? Le damos seleccionar datos y nos vamos allá donde están los datos, ¿no? Que es en la hoja 1. Y aquí pintamos todo el rango que queremos que se muestre de manera gráfica, ¿no? Que serían todos los escenarios, más los escenarios o las trayectorias probables del precio de este instrumento financiero en los siguientes 100 días, más el valor máximo, el valor mínimo y el promedio, ¿no? Entonces, ya está parametrizado y le damos aceptar. Fíjense cómo hemos generado las trayectorias probables, ¿no? Le damos salvar para que no perder nuestro trabajo. Y tenemos el precio máximo, el precio mínimo y el precio promedio, ¿no? Y tenemos el resto de las trayectorias, ¿no? Si ustedes quieren, como esto es un poquito ya mecánico, podemos generar unas 5 trayectorias adicionales, pero yo puedo hacerlo de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Y como ustedes ya saben cuál es el procedimiento, entonces simplemente sería para completar el gráfico que tenga digamos, sea más robusto el análisis, sea digamos, más robusto, reitero, el análisis. ¿Cómo generamos la robustez del análisis? Generando más escenarios, ¿no? Entonces, en este momento hemos generado 10 escenarios y ahora estaríamos generando otros 10 escenarios adicionales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Haré rápido y así tenemos el ejercicio completo porque yo les había pedido 20 escenarios, ¿lo ve? Podemos hacer 5 más en lo que nos resta del tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, dice. Ya, entonces voy a apagar el micrófono y yo voy a generar de manera rápida para ganar tiempito. Sin perjuicio de que ustedes vayan viendo y si notan algo que estoy haciendo mal o si tienen alguna duda, con todo gusto, por favor, me interrumpen.
Bueno, he tratado de hacerlo en el tiempo más rápido posible, pero fíjense cómo se va reconfigurando fundamentalmente lo que es el precio máximo, el precio mínimo y el promedio, ¿no? El promedio, conforme vamos generando más escenarios de trayectoria, seguramente va a tener una tendencia central mayor, ¿no? Va a tener una tendencia central mayor. Y fíjense, reitero, conforme vamos generando mayores escenarios de trayectoria, el precio va subiendo por encima de 20, ¿no? Entonces, eso hace de que estemos calibrando y conforme incorporemos nuevos escenarios de trayectoria, seguramente el precio promedio va a ser mucho más exacto, ¿no? Respecto a la probable trayectoria que podría tener en los siguientes 100 días, ¿no? Entonces, ahora, bueno, la tarea que les había dado a ustedes era generar 20 escenarios. Yo ya he generado 5 adicionales. Les puedo mandar, si quieren, la hojita Excel y ustedes generen otros 5 escenarios y podemos analizar ya algunas conclusiones el día lunes, ¿no? Está claro, ¿verdad? No es complicado. ¿O tienen alguna duda, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Está claro, licenciado. Está claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Entonces, cinco escenarios más, sí, ¿verdad? sí, sí. Ya han visto la mecánica, ¿no ve? Sí. Esta mecánica ahora lo que nos corresponde es hacer el análisis, ¿no? Las conclusiones, porque la parte mecánica, como ustedes han podido ver, no es complicada, solamente hay que tener mucho cuidado en las fórmulas, de dónde queremos jalar, de dónde queremos traerle cierta información, eso hay que tener mucho cuidado, dónde generar los números aleatorios, calcular los parámetros, ¿no? Que están el cálculo de los parámetros está en la pestaña base, si ustedes recuerdan, ¿no ve? A ver, vamos a entrar. Ahí está, ¿no ve? Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces ahí están el cálculo de los parámetros, aquí está el modelo como tal, y aquí está esta hojita auxiliar para efectos de gráfico, ¿no? Para los gráficos, entonces lo vamos a renombrar mejor. Aquí vamos a cambiar el nombre, vamos a decir, perdón. Cambiar nombre, le vamos a poner gráfico. Mejor datos gráfico. Listo. Salvamos y se las paso enseguidita. Se las paso al chat enseguidita y el día lunes ya podemos empezar a discutir con ustedes mismos las conclusiones, ¿no? Pero en todo caso les pido por favor generar los 5 escenarios de trayectoria adicionales. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, No, entonces quedamos acá y nos vemos el día lunes. Buen fin. gracias, licenciado. Buenos días, licenciado. Muchas Hasta gracias, luego. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Disculpe, ¿grabó la clase para los compañeros que no pudieron entrar? Tenía que grabar el compañero Guamán, ¿no ve? Está grabado, ¿no ve? Gracias, Guamán. Ahí, gracias, Lick, hasta luego. Hasta luego.